Levanta tu dispositivo, levanta tu Biblia. Con todo tu ser, di junto conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Vamos, yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seremos los mismos. Nunca, nunca, nunca. Y Rema dice: amén y amén. Tenemos el tema ahí en pantallas. Ay, gracias, gracias. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Estaba yo y y un poco de dilema. Normalmente batallo un poco sobre el título porque estaba tentada a decir ¿cómo escuchar la voz de Dios? O simplemente escucha la voz de Dios. El título que te parezca mejor, tómalo. Pero lo puse: ¿cómo escuchar la voz de Dios? Escuchar la voz de Dios es un reto, la verdad, interesante. Primero vamos a hablar de cómo Dios siempre se ha comunicado con sus hijos y vamos a ver varios ejemplos de eso. De hecho, hay varios textos bíblicos y vamos a estar ágil con los textos. Dios, desde la creación, siempre desde el Génesis hasta Apocalipsis se ha comunicado con sus hijos. Él nos puede hablar de diferentes maneras. Yo te voy a hablar de 3 diferentes maneras y una muy personal, que esa la dejaré a lo último. Te hablaré de 3 formas, pero eso te las voy a hablar un poco más adelante. La pregunta, tan solo cómo escuchar la voz de Dios ya es un reto, pero cómo identificar que es Dios, cómo saber que no es el enemigo, cómo saber que no es mi carne, cómo saber que es Dios. ¿Cómo puedo saber? Muchos podemos decir, mucha gente suele decir, o yo mismo, o tú mismo puedes decir, escuché algo, pero no estoy segura, y estás batallando. ¿Será Dios el que me habló? ¿Cómo diferencio? No sé si es la palabra. ¿Cómo se puede identificar? No estoy seguro si fue Dios quien me habló. Aquí con esto, no vamos a terminar con esto, pero con esto te va a quedar más que claro cómo saber cuándo es Dios. En primer lugar, sobre todo, siempre cuando tú estés indeciso, cuando tú digas quién fue Dios el que me habló, primero que nada, eso que tú no sabes si Dios te habló, tiene que coincidir con la Biblia. Tiene que armonizar con la palabra. Tiene que ser congruente con lo que está escrito aquí. Siempre, Dios nunca se va a contradecir. Dios no te va a decir algo diferente a lo que está escrito aquí. Así de fácil. Está escrito aquí. Esa respuesta que tú estás buscando de Dios, está así escrito, lo encuentras aquí. Si contradice, olvídalo. Así, olvídalo. No es Dios el que te habló. Porque no, si contradice, así, está contradiciendo, no es Dios del que te habló. ¿Por qué? Porque Dios nunca te dirá nada en contra y no va a ir en desacuerdo con la palabra. No se va a contradecir. Ese es el primer punto. Esa es una forma de identificar quién me está hablando. ¿No se va a contradecir? No, tiene que ir a línea, tiene que ir en congruencia. El gran requisito, es más, sigue siendo el gran requisito fundamental y nunca va a cambiar, nunca, para mantener una relación íntima con Dios, siempre será oír la voz de Dios. Desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Pacto, se resume en una corta frase:
dada por el profeta Jeremías. Iniciamos con Jeremías capítulo 7 versículo 23, versión Reina Valera. Ahí vamos, vamos iglesia. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, escuchad, que escuchemos la voz de Dios. Nuestro tema se llama escuchando la voz de Dios. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo, y andad todo el camino que os mande para que os vaya bien. Cuando tú, aquí dice, escucha mi voz, dice, escuchad mi voz, así inicia diciendo, y al final dice, para que te vaya bien. Una cosa es escuchar la voz de Dios y que tú estás bien seguro y no tienes alguna duda, pero otra cosa es que le hagas caso y que te dejes guiar por esa bella, preciosa y maravillosa voz. Ahí dice que si esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y al último dice, y te mostraré el camino para que te vaya bien. El Dios verdadero que se le reveló iniciando en la Biblia, en Génesis, el Dios verdadero se le reveló al pueblo de Israel y a los apóstoles en el Nuevo Testamento. Ese mismo Dios que se le mostró a Israel y que se le reveló a los profetas y a los apóstoles en el Nuevo Testamento, ese mismo Dios sigue hablando el día de hoy. Hoy 20, estamos a 21, hoy 20 de octubre, sigue hablando Dios, sigue hablando. Dios quiere que sepas quién es Él. Dios quiere guiarte. Ese mismo Dios de la palabra, ese es el mismo Dios que seguimos leyendo, que seguimos escudriñando. Ese mismo Dios sigue hablando el día de hoy. Salmo 32, versículo 8, en versión Reina Valera, dice lo siguiente: te haré entender, es decir, te voy a hablar, te voy a guiar, te haré entender y te enseñaré el camino. ¿Cómo nos lo va a enseñar? Escuchando su voz. Te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Quién no quiere que Dios le enseñe el camino que debe de andar? Todos queremos, ¿sí o no? Todos queremos, por muy decisión muy insignificante que parezca, todos queremos que Dios nos muestre el camino que debemos andar. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esa es una maravillosa promesa. Esa es una promesa que tú no debes olvidar, esta palabra. Que cuando estés buscando dirección, aquí dice, te enseñaré el camino. ¿Qué dirección estás buscando? Aquí dice, yo te voy a enseñar. Yo te voy a mostrar, en otras palabras, la dirección en tu vida. Recuerda, iglesia, que Él prometió, ahí lo dice en ese versículo, Él prometió guiarte, aconsejarte y hablarte a tu corazón. Cuando yo voy a seguir hablando y nombraré varias veces la palabra corazón, el corazón no es el que tenemos del lado izquierdo y que bombea sangre, al que está refiriéndose a la Biblia. El corazón es tu espíritu. La verdadera Lupita no es la que ustedes ven aquí. Aquí habita un espíritu, vive en este cuerpo y tengo un alma, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces yo te pido que no olvides y recuerdes claramente cómo dice que Él prometió guiarte en este versículo que está aquí, aconsejarte y hablarte. Escuchar la voz de Dios no es una bendición solo para ciertas personas, solo para ciertos profetas, solo para ciertos pastores, solo para ciertos líderes. No, esa es una parte de tu vida cotidiana, debe de ser. Si todos hemos encontrado, los que estamos aquí, a Jesucristo, y Jesucristo nos ha dado perdón de pecados y hemos nacido de nuevo, yo sé, todos los que estamos aquí hemos aceptado a Jesús, Él nos ha perdonado nuestros pecados, hemos nacido de nuevo, entonces tenemos la habilidad para nosotros escuchar la voz de Dios. Es una habilidad que tenemos, es algo que ya está dentro de nosotros porque está el Espíritu Santo dentro de nosotros. En el nuevo pacto Jesús lo vuelve a decir con un sello que distingue a sus verdaderos discípulos, y lo vemos en Juan capítulo 10 versículo 27. Este sello
está sobre los verdaderos, los que somos verdaderos hijos de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y ellos no, y yo los conozco y me siguen. Oyen la voz de Dios. Fíjate que son dos cosas que son en conjunto. Tú puedes oír la voz de Dios, pero no seguirla. Pero dice la Biblia que sus verdaderas ovejas oyen mi voz y me siguen. Es decir, nos da instrucciones. No nos queda duda cuando es Dios y lo oigo, y si soy verdadera oveja, lo voy a seguir. Si no, me voy a llevar topes, que al final yo te voy a hablar de eso personal que me pasó a mí. Tu vida depende de que oigas, y sí que lo sé, tu vida depende de que oigas la voz de Dios y la sigas. Depende de que la oigas y la sigas. Ahí dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Escuchar y seguirlo. Tu vida depende de esa voz, porque tú y yo necesitamos la voz de Dios para llegar a nuestro destino. También sé de lo que está hablando esto. Sin oír la voz de Dios no podemos seguir. Es que no tengo brújula. No tienes brújula, pero esta es la brújula. Y podemos decir, ¿qué camino tomo? ¿Cómo le hago? Clama. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Tú eres mi oveja. Yo me voy a dar a entender. Pero tienes que buscarlo, y después de oír su voz tienes que seguirlo. De manera que oír la voz de Dios es fundamental para seguir a Jesús, y el resultado de oír la voz de Dios es la fe. Lo hemos leído, pero lo volveremos a leer nuevamente. Romanos capítulo 10, versículo 17, en Nueva Traducción Viviente. Oír la voz de Dios te da como resultado fe. ¿Te falta fe? Dices tú, híjole, si yo tuviera fe para esto, ¿te falta fe? Escuchando la voz de Dios se aumenta. Aquí lo dice. Así que la fe viene. ¿Quieres tener más fe? Escucha lo que estás haciendo ahorita. Estamos escuchando palabra de Dios. Así que la fe viene por oír, oír y oír. No cada 8 días, no cada miércoles, no cada que se nos presente, no. De continuo, el continuo oír. La fe viene por oír, no por haber oído. Es que hace mucho yo oí, hace mucho. Es el continuo oír. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia, no las malas noticias. Las malas noticias no te dan fe, al contrario, te apachurran, te quitan, te roban la fe. Las buenas nuevas, las buenas noticias en Cristo. Cuando tú cultivamos y practicamos oír la voz de Dios, esta es la voz de Dios, personal para nosotros, cada día se convierte en un pan fresco cotidiano que nos alimenta espiritualmente. Algunos de nosotros nos alimentamos 3 veces al día. Confiésome que a veces yo rebaso las 3 veces al día. ¿Por qué? Pues porque yo me quiero y mi cuerpo necesita comer, ¿verdad? Necesito estar fuerte, necesito estar bien. Esta semana que tenía unos síntomas, hubo una tarde que sí dije, Señor, necesito estar bien para el domingo. Casi podía oír Dios, bueno, yo ya lo hice todo, hazlo aparte que te toca a ti. Dije, va, si es cierto, Señor. Entonces, no tenía ganas de apetito. Y para que yo no tenga apetito, es de preocuparse, iglesia, es de preocuparse. Pero tú te alimentas, todos nos alimentamos, porque si no, nuestro cuerpo, ¿qué? Se desmaya, el sistema inmunológico se baja. Pues de la misma manera que necesita tu cuerpo alimento, tu espíritu necesita ese alimento. Dios promete guiarnos siempre. Ese alimento nos da dirección. ¿Buscas dirección? En su voz la encontramos. Te da dirección y fuerza en nuestro continuo caminar con Dios. Dios promete guiarnos siempre. Mira Proverbios 3, capítulo 5, 6 en Nueva Traducción Viviente. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Versículo 6.
busca su voluntad en todo. ¿En cuánto? ¿En cuánto? En todo. Ay, pero esto es cualquier cosa. En todo, en todo, en todo lo que hagas. Y cuando busques su voluntad en todo lo que hagas, Él te mostrará cuál camino tomar. Fíjate cómo se complementa, casi un versículo siempre lleva a esto y le agrega otra cosa. Busca, busca, busca. Señor, quiero oír tu voz. Señor, quiero que me hables. Y cuando lo hagas, Él te mostrará cuál camino debes tomar. Ejemplo, tengo 2 trabajos, tengo 3 trabajos, Señor, ¿cuál, Señor? ¿Cuál trabajo me es más conveniente? Uno parece que me pagan más, pero parece que ahí me van a privar de esto. Este parece menos, Señor, pero este será. Señor, ¿cuál es el varón para mí? No para mi edad exactamente, es un decir, para las personas. O ¿cuál es la mujer, Señor, que tú tienes para mí? Es importante, mira que es para toda la vida eso. Al menos yo me casé con ese amor y mentalidad y pensamiento que para mí el matrimonio es para toda la vida. Entonces, Señor, muéstrame, ¿es este el varón? Señor, muéstrame, ¿es esta la mujer que tú tienes para mí? Porque yo quiero que sea, como dice tu palabra, sea para siempre. Aconséjame, ahí dice que Él te va a mostrar, Él te dirá, Él te dará luz verde, tú sentirás paz. Y esa es una señal, esa es una confirmación, me gusta más esa palabra. Muéstrame, háblame, aconséjame, guíame. ¿Cuál camino tomar? Ahí lo dice ese versículo, muy hermoso versículo. La Biblia está lleno, ahora te voy a hablar de cómo Dios desde siempre ha hablado y se ha comunicado con tus hijos, con sus hijos. La Biblia está llena de ejemplos de personas a las cuales Dios les habló para guiarles. ¿Quién les guiaba? Dios. ¿Quién era? Dios, el que les guiaba. Te voy a empezar con Abraham. Solo no voy a ahondar mucho en eso, uno que otro versículo, porque está llena de cómo personas le obedecieron cuando escucharon su voz. Y comienzo con Abraham. Abraham salió de la tierra que habitaba, y lo dice en Génesis capítulo 12, versículo 1, en Reina Valera. Fíjate cómo dice: pero Jehová había dicho, habló, y Abraham escuchó su voz. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham escuchó la voz de Dios, escuchó que tenía una tierra para él y que sería padre. Tú sabes la historia de aquí nos hemos acabado la historia de Abraham, y que sería padre de una multitud, no solamente del pueblo de Israel, sino también de nosotros, de todos aquellos que creemos en el Señor. La Biblia dice que somos hijos de Abraham, porque Él es el padre de la fe. Entonces no nomás los hijos de Israel, sino que le dijo: yo te voy a dar por naciones, y puedes contar las estrellas, cuéntalas, las arenas del mar, porque yo te voy a dar un hijo y te voy a dar descendencia. Y porque él creyó y siguió su voz, a pesar de que tú y yo sabemos que pasaron muchos años para que él pudiera ser padre, pero Abraham siguió creyendo. Y eso, iglesia, por eso hoy lo conocemos como el padre de la fe. Oyó, le dijo: serás padre de multitudes. Pasaron años y a veces nos desesperamos días, meses o algunos años porque no vemos la promesa. El padre de la fe se sostuvo y se mantuvo y dijo: no me muevo por las circunstancias. Esperanza contra esperanza, y por eso se le llama hoy el padre de la fe. Llegar a su destino dependió del oír y seguir la voz de Dios. Eso fue lo que hizo Abraham. Ahora Moisés es alguien que todos sabemos, o no sé si sabías, que era tartamudo. Él era tartamudo. ¿Cómo Dios le place escoger de veras a los que dicen: no, yo no la hago ahí, no, a mí ni me vean? Y de verdad, escoge de lo menos que tienes enfrente a alguien que en su vida pensó que pasaría por esta situación, pero todo lo que sea para él, en el nombre de Jesús. Moisés, como te decía, es alguien que, fíjate cómo inició su ministerio. Escuchó la voz de Dios en una zarza, en un arbusto. Ahí inició su aventura con el Señor. Éxodo capítulo 3, versículo 2, en versión Reina Valera. Y se le apareció un ángel de Jehová en un
en una llama de fuego, en medio de una zarza. Ahí empieza la aventura en la fe, ahí empieza su ministerio, cambia su vida cuando le escucha esa zarza, un arbusto, que es lo mismo, y le empieza a hablar. La Biblia ahí dice que la zarza no se consumía y que estaba en fuego. Ahí la voz de Dios lo llama a ser profeta y libertador para su pueblo. Y desde ahí su vida da un giro, su vida cambia, y él le dice: ven que me vas a servir, tú vas a ser profeta para mí, tú vas a sacar a mi pueblo de Israel. De ahí en adelante la voz de Dios lo guió, enfrentando al faraón, pasando por las plagas, atravesando el mar rojo, pasando por el desierto. Vaya que si tuvo aventuras en la fe, vaya que si tuvo que mantenerse escuchando la voz de Dios. Mira que tu pueblo tiene hambre, y le daba instrucciones del Señor. Señor, ahora tu pueblo quiere, y le daba instrucciones del Señor. Las oía, escuchaba la voz de Dios y las obedecía, las seguía, hacía lo que el Señor le indicaba. Como vemos, cruzó el desierto y llevó al pueblo de Israel a la tierra de Canaán y les dio descanso. No se detuvo en el camino a pesar de tanta oposición que tuvo. Siguió, escuchó y guió, y se dejó guiar por la voz de Dios. Y el pueblo de Israel fue el que entró a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel, porque fue obediente a la voz de Dios. A pesar de tantas pruebas que tuvo Moisés, él escuchó la voz y la dirección para su vida. Te voy a hablar de José, no el soñador. Me gusta mucho hablar de ese varón, pero hoy te voy a hablar de José, tantito también nada más. José, el esposo de María. Para José, el esposo de María, sí fue clave, bueno, como para todos, pero este varón sí que necesitaba y le urgía escuchar la voz de Dios, definitivamente, porque tú y yo sabemos que se iba a casar con María, pero resulta que se da cuenta que María está embarazada. Por más explicación, creo yo en lo personal, que le hubiera dicho a María: no, es que fíjate que yo estoy embarazada, pero no es de ningún varón, vino el Espíritu, vino un ángel y me dijo que yo iba a quedar embarazada. Ay, María, o sea, no, o sea, ¿cómo? Por eso para él sí fue vital, para él sí era necesario. ¿Cómo ese cuento puede haber dicho José? O sea, tú estás embarazada y me estás diciendo que no tuviste que ver con un varón, por favor. Pero un caballero José, casi no hay tantos caballeros como en la actualidad. Gloria a Dios por los que sí, pero él dijo: yo no la voy a difamar. Obviamente estaba diciendo: no le creo, pero me voy a ir de noche, no voy a decir ni voy a decir nada, yo me voy a ir. Pero ahí está, fue tan vital escuchar la voz de Dios para él, fue clave, porque de otra manera no hubiera recibido a María como esposa para que, estando embarazada, para casarse con ella, a no ser porque Dios le hablara. Y le habló en sueños, y él atiende a la voz de Dios. Otra vez, y quiero recalcar, cuando tú sepas que es Dios, no ignores esa voz como yo lo hice en su momento. Y otra vez vuelvo a decir, eso va hasta el final. Mateo capítulo 1 versículo 20. Él pensaba dejarla, él pensaba no avergonzarla, porque no le creía que estuviera embarazada del Espíritu Santo. Dice: y pensando, o sea, José, en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Él sí que necesitaba, porque sabía, o sea, ¿cómo era posible que estuviera embarazada sin haber tenido que ver con algún varón? Entonces él escucha la voz de Dios y la atiende. Eso es muy importante, la escucha y se deja guiar por esa voz. Entonces José la recibe, se casa con ella. Y es también la voz de Dios que le advierte nuevamente que huyan a la aldea de Belén. Cuando nace el niñito Jesús, en ese entonces un bebé Jesús, el rey lo quería matar. Y lo vemos en Mateo capítulo 2 versículo 13, también en Reina Valera.
Aquí dice, después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños nuevamente a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño, a Jesús, para matarlo. Y José escucha la voz de Dios y obedece y se deja guiar por la voz de Dios. Esa noche él huye, salva la vida de Jesús, la de él y la de María, por escuchar la voz de Dios. Se van a Egipto y en su momento Dios, ya no lo vamos a ver, pero Dios le vuelve a hablar que regrese, y él regresa entonces a Jerusalén. Se regresa ahí, todo por escuchar y dejarse guiar y dirigir por la voz de Dios. No tengas temor de casarte con María, me caso con ella. Ahora ahora huye porque quieren matar a Jesús, entonces huyo para que no maten a Jesús. Ahora regrésate, ahora se regresa. Jesús le habla, él escucha la voz de Dios y él es obediente. Tu vida depende de que oigas la voz de Dios y la sigas. Él salvó la vida de Jesús y de María y aún su vida. Tú puedes salvar la vida tuya y también la de tu familia. Así te lo digo porque así es. ¿Cómo? Necesitas escuchar la voz de Dios para poder llegar a tu destino. También estos son unos no tomé tiempo, espero que sí alcance el tiempo. Estos son unos ejemplos porque ahí está llena la Biblia de personas que escucharon la voz de Dios. Pero también quiero decirte algo que es de suma importancia. Y quiero que tú lo sepas, que aunque Dios sí sigue hablando hoy, en esta fecha, en este momento, en estos segundos, en esta hora, hoy sigue hablando Dios. Ese mismo Dios del que estamos hablando, sigue tan vigente su voz el día de hoy. Pero quiero que sepas, sin embargo, que Él ya no habla para dar revelación en cuanto a una nueva doctrina. A ver si me doy a explicar. En el nombre de Jesús, creo que sí. A una nueva doctrina, a cosas que vayan en contra de esto. El Espíritu Santo no te va a mostrar cosas, una nueva doctrina. Sigue hablando, pero no para enseñarte cosas que estén fuera de este libro. Porque la revelación de Dios para ti y para mí ya está completa. Me refiero aquí en la Biblia. Él ya no habla para dar una nueva doctrina. Escuchas nuevas doctrinas y se multiplican y tú oyes cada barbaridad, pero no es el Espíritu Santo. Aquí ya está completo, ya no hay nada que añadir, nada que quitar. Él no habla para eso, es una revelación completa. Y eso nos lo dice el apóstol Pablo en Pedro, en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Mira cómo dice: tenemos también la palabra profética. Es esta, iglesia, esta es la palabra profética más segura. Mis respetos para las personas que son profetas. Solo conozco dos y son mujeres. Bueno, también conocí a Kuhneman, se apellidan, una vez que fuimos a Guatemala, pero no tengo una relación como tengo con estas dos personas. Y estas personas que son profetas, sí, pero la profecía se juzga, pero ellos se pueden equivocar como tú y como yo, pero esta no, y ahí lo tenemos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos a esta. Haces bien en estar atento a esa palabra, como a una antorcha que alumbra. Esto alumbra en medio de este mundo tan oscuro, tan enfermo que está. A una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La Biblia dice que los apóstoles y los profetas de la antigüedad fueron usados por Dios para establecer las bases doctrinales del evangelio. Usó apóstoles, usó profetas, inspiró. Esta Biblia está inspirada en Dios y se inspiró en ellos. Y lo vemos en Efesios capítulo 2 versículo 20 en Reina Valera. Dice: edificados, tenemos que estar edificados en esto, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Este es el fundamento, Cristo. Por lo cual entonces, iglesia, nadie debe ni puede quitarle o añadirle a la doctrina del evangelio. Si bien es verdad que Dios sigue, sin duda, convencida estoy, hablando hasta el día de hoy, tenemos que estar atentos a quienes modifican lo que la palabra dice. ¿Cuántos saben, si tú has leído la Biblia, que la Biblia dice que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas? Una forma de identificar esos falsos profetas es que tergiversan lo que dice aquí, es que le añaden a lo que dice aquí, es que salen con cosas que no están escritas en esta sana doctrina, en lo que es la palabra. Tenemos que estar, la Biblia lo llama lobos rapaces, que solo buscan su provecho, que no les importa trasquilar, perdón que lo diga, pero que no les importa trasquilar a las ovejas. Ovejas que solo a veces, tal vez solo tienen para una comida y que no les importa, es triste. Y que usan el púlpito y se basan de eso, se aprovechan de eso para poder manipular. Huye, dice la Biblia, de tales personas. La revelación de Dios para el hombre es esto, solo la Biblia. El Espíritu Santo nos sigue hablando, pero no para darnos nuevas doctrinas. Iglesia, ¿me estoy explicando o no me estoy explicando? ¿Sí me explico? Amén, amén. Toda visión, porque sí, Dios habla por visiones, y eso es, ahorita te lo voy a explicar. Toda visión, todo sueño, todo sentir, toda profecía, aún toda enseñanza, incluida la que yo te estoy dando cada domingo o quien te dé, o toda enseñanza, tiene que ser juzgada por el filtro de la palabra, a la luz de la palabra. Ay, oye, la palabra se oye bien, oye, qué bonita estuvo esta parte. Oye, pero esa parte yo no la encuentro en la Biblia. Ah, caray, pero lo dijo el pastor. A ver. No, lo dijo el pastor. Una vez mi esposo dijo, aún yo que soy el pastor, si no te lo estoy comprobando con la Biblia, no lo creas, no lo creas. El Espíritu Santo fue derramado en ti también y en mí también, para que no nos dejemos engañar. Entonces vemos que la revelación ya está completa, no necesitamos que nadie le añada. Y eso lo dice claramente el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 versículo 8 en versión Reina Valera. Mas si uno de nosotros, o sea, los que estamos predicando, o no importa que no estemos al frente, si tú predicas a alguien o otra persona, quien sea, uno de nosotros dice, o hasta fíjate cómo lo ilustra, o un ángel del cielo os anunciare otro diferente a esto, otro evangelio diferente, se oye muy bonito, pero no está aquí. Nueva Traducción Viviente dice, otra buena noticia, dice, pero es diferente a lo que se anuncia aquí, sea anatema. ¿Cuántos saben qué es anatema? ¿Alguien me puede decir qué es anatema? Maldito. Dice la Biblia, si enseñan algo diferente, sea maldito. Quien enseña algo que le añada, que le quite y que diga otro evangelio. Todos conocemos una doctrina que dice que se le apareció un ángel y que por eso ellos tienen un libro y andan por las calles hablando y todo eso. Ese es otro evangelio, así de fácil. Ese es otro evangelio. ¿El Espíritu Santo nos sigue hablando? Claro que sí. A su iglesia, por supuesto, pero no para dar nuevas doctrinas, no para dar nuevas doctrinas, sino para guiarnos en el diario vivir, sino para nuestra vida cotidiana, todos los días, 24/7, para guiarnos. Para eso el Espíritu Santo sigue activo, para darnos sabiduría para todo asunto, para todo, por muy mínimo que sea. También nos advierte de las cosas que nos ha de venir. El Espíritu Santo es el que nos guía. Y lo dice así en Juan 16, Jesús es el que nos dice así. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. ¿Quién te va a guiar? El Espíritu Santo. No te puede ni te debes dejar de guiar
por otra cosa. Ok, yo sé, puedes ir con alguien de confianza, pero que te dé un consejo provechoso que vaya de acuerdo a la palabra. La palabra es inspirada por el Espíritu Santo, ahí está bien. Pero no te puedes guiar por otra cosa, por cuanto venga el Espíritu, Él los guiará, Él es el que me guiará. Esta semana, hace 2, 3 semanas estuve hablando con una persona que no creo que me vuelva a hablar, porque de hecho estábamos hablando muy bien. Usted es la pastora, no, pues que sí, aquí estoy al frente, ¿en qué le puedo servir? Mire, es que tengo este problema, estuvimos orando, estuvimos hablando, todo muy bien. Dije, bueno, espero haberle ayudado. Y luego le hace, sí, me voy, dice, porque tengo una clase de Feng Shui. Y yo, ¿cómo? ¿Otra vez? No, es que tengo una clase de, mira que es bueno, usted tiene que ponerlo. Y le digo, no, yo no quiero saber. Fui honestamente cortante y le dije, no estamos en la misma sintonía, es que eso es bueno. Y en Nueva Traducción Viviente, otra, que te den una buena noticia, para ella es buena noticia eso. Para la gente que lee los horóscopos, creen que es una buena noticia. ¿Cómo les va a ir el día de hoy? Van y consultan, creyentes. Y yo le dije, ¿sabe qué? Yo no comulgo con usted, discúlpeme, pero tengo muchas cosas que hacer. Eso no es correcto lo que usted hace, pero somos libres, libre albedrío. Así que claramente dice, algo pasó ahí, ahorita en el nombre de Jesús. ¿Tenemos Biblia? Vamos, tenemos Biblia, ahí, busca y saca tu dispositivo, que esto no va a parar. Nuevamente, Juan 16:13 en Reina Valera. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, no otro espíritu que se oye bonito, que se oye muy interesante, no, esos espíritus no. El Espíritu te va a guiar a toda verdad, y esta es la verdad. Otra vez, va a coincidir, va a ser congruente con la palabra. Él os guiará, no te dejes guiar por otra cosa, a toda verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga. ¿Lo que oiga de quién? Lo que oiga del Padre. Y os hará, te va a hacer saber las cosas, y hablará de lo que está por venir. Ese es el capítulo Juan. Vamos iglesia, esto no va a parar. Juan 16:13. En el libro de Hechos encontramos algunos ejemplos de cómo el maravilloso Espíritu Santo habla para guiar a los creyentes. Te dije al principio que te iba a mostrar 3 formas. 3, será 4 la última con la que yo te voy a dar mi testimonio lo más corto que pueda. Una de ellas es que te habla a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, que no se va a contradecir con lo que está escrito. En Hechos capítulo 8, búscalo en tu Biblia, tienes que traerla aunque sea en tu dispositivo, pero ahí. Y si no, confía en lo que te estoy diciendo. Y si no, puedes poner la prédica ya después que se suba a YouTube. Hechos capítulo 8, versículo 29 en Reina Valera dice: el Espíritu dijo a Felipe, está hablando el que nos sigue hablando hoy, el Espíritu le dijo a Felipe: acércate junto a ese carro. Le dio una instrucción. No voy a continuar con la historia de Felipe, pero te estoy hablando de los ejemplos de cuando el Espíritu Santo hablaba. Ahí el Espíritu Santo estaba hablando. También vemos cómo la Biblia, que el apóstol Pablo tuvo una visión de lienzo. ¿Cuántos han oído esa visión? El apóstol Pablo tuvo una visión de un lienzo que descendía del cielo con animales impuros. Y la palabra nos dice en Hechos, si tú lo estás buscando, lo voy a decir más pausadamente para que tengas tiempo de buscarlo. Hechos capítulo 10, versículo 19 y 20 en versión Reina Valera. Otra vez, Hechos 10, capítulo 19 al 20 en Reina Valera. Dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, otra vez, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. El Espíritu seguía hablando. Versículo 20 dice: levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Ahí está el Espíritu Santo, dándole nuevamente indicaciones. En el capítulo 3 también relata la Biblia que mientras Pablo y otros estaban orando, dice, y ayunando. Iglesia, ayunar es algo tan importante y que poco hablamos del ayuno. Trataré de hablar de esa arma tan poderosa, tan verdadera, tan
tan fuerte. Dice, orando y ayunando en Antioquía, les dijo el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 13, versículo 2, dice, ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Evidentemente podemos ver que Dios sigue hablando a través del maravilloso Espíritu Santo. Sigue hablando. Aún todavía para guiar a nosotros, su iglesia. Y así lo establece en Romanos capítulo 8, versículo 14, en Reina Valera. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Eres guiado por el Espíritu de Dios o eres guiado por esas fábulas, por esas cosas que se han suscitado? Solamente si eres guiado por el Espíritu Santo, entonces eres llamado hijos de Dios. Esa es la manera por la cual podemos escuchar su voz, el Espíritu Santo. Segundo, nos habla a través de su palabra, la Biblia. De la Biblia para mí es el principal. Para mí, empecé hablando del Espíritu Santo, primeramente. Pero para mí el principal es la Biblia. Lo cual debido a que fue inspirada la Biblia por el Espíritu Santo, cuando la leemos estamos literalmente, cuando tú lees esto, cuando tú lo que ponemos en pantallas, cuando tú estás en tu casa y tú lees la Biblia, cuando la lees estás literalmente leyendo una carta que Dios te escribió, que Dios te mandó. La estás leyendo. El mensaje de Dios, y es para recordarnos que aquí está escrita la voluntad de Dios para el hombre, para ti y para mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aquí está. Para eso fue escrita la Biblia. Y no solo para eso, sino también para poder encontrar la respuesta a alguna cuestión de la vida diaria. Esas cosas que a veces no sabemos qué hacer, qué dirigir, para dónde guiarnos. Aquí está, leyendo la Biblia. Por ejemplo, hay ocasiones en que nos encontramos frente no nomás una vez, varias veces, a situaciones difíciles, ¿sí o no? A disyuntivas, ¿qué hago para allá, para acá? ¿Cómo le hago? Y te pones a leer cuando estás pasando por alguna prueba. Y de repente leyendo la Biblia, notas que un versículo o una palabra te impacta, como que te da luz. Y dices, yo había leído esto, pero no había saltado ese versículo. Y no había hecho rema en mi corazón. Eso es cuando tú hablas, cuando tú escudriñas la palabra de Dios. Dios te da la respuesta para la situación que tú estabas pasando. Dios te da la respuesta que tú estabas buscando. Juan capítulo 14, versículo 26, en versión Reina Valera, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y te recordará. Déjame, te lo digo de otra manera. Dice, y te recordará todo lo que Él os ha dicho. Te va a recordar esto. Pero si tú y yo no leemos esto, ¿qué te va a recordar? Si yo estoy equivocada y tú dices, no, yo sí la leo, entonces sí vas a tener que recordar. Dice que Él te recordará, pero las palabras de Jesús, las que están escritas en este libro. Pero si no tomamos tiempo si lo haces, qué bueno. Pero si no tomas tiempo, ¿qué te va a recordar? Es como cuando estamos en la escuela y todos fuimos a la escuela, ¿verdad? Unos terminamos, otros no. Pero cuando vas, hay exámenes. Y si tú no estudias o no pusiste atención a la clase, ¿cómo se va a ir tu examen? ¿En ceros? Porque no estudiaste. Que es que no estudié, pues entonces no vas a recordar nada. Exactamente es lo mismo. El Espíritu Santo está listo para recordarte, pero lo que hayas leído, lo que hayas escudriñado, te recordará las palabras de Jesús. Y creo que es para mí, en lo personal, y he oído a varios pastores, personas que dicen, que coincido con ellos, que esta es la manera principal como Dios nos habla a nosotros, iglesia, a través de su palabra, usando alguna historia,
algún pasaje, algún versículo para ministrarte sobre alguna situación en particular. Bueno, ya vimos que nos habla a través de la palabra, nos habla también a través de su espíritu y nos habla a nuestro espíritu. Él es espíritu y Él se comunica contigo a tu espíritu. Recuerda que la Biblia dice que somos tripartitos. Y vemos el versículo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 en Reina Valera. Fíjate cómo dice: y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero primero empieza mencionando el espíritu. Es lo principal de ti, de mí. Este cuerpo un día se va a morir. Este cuerpo volverá al polvo. Pero mi espíritu, la verdadera Lupita, nunca se va a morir. Siempre va a vivir, ya sea un destino, yo sé mi destino dónde es, ese espíritu vivirá. Dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Tenemos que aprender definitivamente, correctamente, cuál es la voz de Dios. Necesito hacer un paréntesis aquí y le voy a pedir a Anaí que ella me busque y me pase la Biblia, porque no lo traigo completo y como no está en pantallas. Job capítulo 33, versículo 14 al 16 en Reina Valera. 33, 14 y 16. Seguimos con la enseñanza. Solamente que necesito eso porque ya no cabía y no los traigo ese no lo traigo anotado. Continúo. Así que Dios nos habla a nuestro espíritu. Somos espíritu, vivimos en un cuerpo y tenemos un alma, pero lo principal es el espíritu. Esa es la parte principal de nosotros. Esa es la parte principal. Y en Romanos capítulo 8, versículo 16, en Nueva Traducción Viviente, dice: ¿cómo desearía que estuviera en pantallas? Pero escúchame lo que dice: pues su espíritu se une a nuestro espíritu. Mi espíritu, el espíritu de Él se une a mi espíritu. O sea que Él nos habla, ahí es donde nos habla, a nuestro espíritu. Si alguien lo quiere buscar, Romanos capítulo 8, versículo 16, en Nueva Traducción Viviente dice: pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Fíjate cómo dice que es nuestro espíritu al cual Dios le habla. Es a nuestro espíritu. Esa voz que percibes dentro de ti. ¿Te ha pasado que de repente tú estás pensando: Señor, ¿cómo voy a salir de este problema? Y ya dejas de orar y todo. Y de repente tienes algo, una vocecita, algo suavecito, algo que dices: Señor, sí, creo que eso es. Y empiezas a sentir paz en tu corazón. Es el Espíritu de Dios hablando a tu espíritu. Y tienes paz. Esa es una buena confirmación de que es Dios, de que cuando haces la voluntad de Dios, tienes paz en tu corazón. Si eso que estás haciendo, tú no alcanzas a oír la voz de Dios, pero no tienes paz, no lo hagas. No lo hagas hasta que haya paz dentro de ti. Entonces, cuando tengas paz, conocerás que esa es la voluntad de Dios. En el mundo, iglesia, hay muchas voces. Está la de mi carne, está la del enemigo, está la del mundo, está la del Espíritu Santo. Y hay esas voces, tenemos que aprender a discernir cuál es la voz de Dios. Y eso lo vemos ¿cómo? A través de la palabra. Aprende a discernirlo a través de la palabra de Dios. Otra forma en que Dios nos habla, y es la última que ya para terminar. Otra forma en que Dios nos habla es a través de visiones, de sueños. ¿Es bíblico? Sí. ¿Es bíblico? Sí, exactamente. Pero no todo lo que sueñas viene de parte de Dios. Decía mi esposo: pueden ser las enchiladas que te hayas cenado anoche y te hayan caído de peso. No todos los sueños vienen de Dios. Pero sí, de que nos habla a través de sueños, ¿cómo no? Y lo tenemos. Por favor. Si lo quieres buscar en tu Biblia, no quiero que pase desapercibido Job 33.
14 al 16. Si lo tienes conmigo, dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Ahí está. Déjate, lo vuelvo a decir. Job 33, 14 y 16. Mira cómo dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por eso te habla en una manera, ahora te habla en otra. Dice, pero el hombre no entiende. Pasamos al versículo 15. Por sueño o en visión nocturna. Te habla por sueños, nos habla por visión, nos ha hablado tal vez y no nos damos cuenta. Por eso dice, le hablé de una manera, le hablé de otra, ahora le daré un sueño, le daré visión. Estoy en el verso 14. No, en el verso 15. Por sueño o visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre su lecho. Verso 16. Entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. ¿Es bíblico los sueños? Sí, ahí no me lo está diciendo Job. Te hablo de una manera, te hablo de otra, y no me oyes o no me entiendes, no sé. Pero el Señor en su amor ahí está. Ahora te hablo en sueños, cuando caes en tu lecho de dormir, ahí le hablo al oído, ahí le aconsejo, ahí. Entonces vemos que nos habla de esa manera. En la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que Dios les habló y los guió a través de sueños, visiones, incluso hasta éxtasis. Ese es Pedro. Yo no conozco a nadie en persona, yo no digo que haya o que no haya o que sí haya, yo creo que sí, pero no conozco a nadie aparte de Pedro, que lo menciona la Biblia, que a través de la visión que tuvo un éxtasis cuando vio el lienzo. Pero hay personas como Salomón, Daniel, José, el esposo de María, que es lo que ya lo acabamos de ver, Cornelio, el apóstol Pedro en la visión del lienzo, el apóstol Juan, quien le reveló el Apocalipsis, etcétera. Hay muchos. Ahora, Dios puede hablarnos de esa manera, de sueños, aunque también tenemos que examinar los sueños. Señor, yo tuve este sueño, dame dirección. Quiero escuchar tu voz, quiero que me desmenuces, Padre, y Él te lo va a dar. Si te doy ese sueño es porque te da la capacidad de discernir y de saber. Así como José, el soñador, le daba sueños y él sabía lo que era. Así que cuando es Dios, Dios te mostrará. Discierne, Señor, ayúdame a discernir, muéstrame qué quiere decir este sueño. Así podrás saber si son de Dios o no son de Dios. Bueno, vimos tres maneras principales a través de las cuales nos habla Dios. Empecé diciéndote que hay muchas maneras porque Dios es un Dios infinito, no tiene fin, el alfa, el omega, el principio, el fin. A Él, ¿quién le puede enseñar? Nadie. Él es infinito. Principales maneras que habla Dios a través de la palabra. La más segura, la profética, la palabra más segura es esta, la Biblia. A través del Espíritu Santo, de la forma en que ya te mostré, y a través de sueños y visiones también. Por último, y audiblemente, el alabanza, si puede venir ahorita, por favor. Tú y yo, iglesia, podemos oír la voz de Dios. Sí me da tiempo para relatarte rápidamente. Todos saben que yo fui sanada de una enfermedad incurable. Algunos van a decir, ahí va otra vez. No, te voy a contar algo que solamente pocas personas saben. Yo hubiera podido no enfermar. Yo hubiera podido, porque Dios me habló. Dios también te habla audiblemente. Hace muchos años, antes de que yo enfermara, yo había escuchado del pastor Kenneth Hagin de Tulsa, Oklahoma, que ya está con el Señor Jesús en la presencia. Y él dijo un día algo que yo no sé por qué nunca se me olvidó. Dios te habla de diferentes formas, dice, pero cuando es audible, cuando tú escuchas aquí, que alguien te habló y tú volteas y tú no ves a nadie, es Dios. Tiene que coincidir con la palabra, obviamente. Cuando yo, a meses de que yo cayera gravemente enferma, yo recuerdo totalmente ese tiempo. ¿Cómo voy a olvidarlo? Recuerdo perfectamente que era una temporada que estaba fresca. Y me acuerdo que mi esposo traía películas y junto con mi hijo Isra
Los tres nos acostábamos, nos arropábamos, prendíamos el aire y estaba fresco y veíamos la película. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando estaba, yo nunca termino una película, yo siempre me quedo dormida desde pequeña. Y mi esposo me decía, a ver, ¿a qué horas ya te duermes? Entonces yo me acuerdo que empezaba a cerrar los ojos y yo sentía, te voy a decir algo muy raro. Yo me estaba quedando dormida tan rico y tan a gusto. Y algo dentro de mí, hoy sé que es la voz del Espíritu Santo, en ese entonces no lo comprendía. Recuerdo que me estaba quedando dormida tan a gusto, imagínate, en el clima, arropada, al lado en medio de mi esposo, del amor de mi vida y de mi otro amor, Israel, ahí en medio, qué felicidad. Y yo escuchaba, ahí no escuché audible, espero darme a entender, yo oía un pensamiento dentro de mí. ¿Estás a gusto? Y yo decía, sí, estoy a gusto. Y decía, ¿cuánto tiempo vas a estar así? Hay algo que viene y que no te va a dejar estar a gusto. No sé cómo explicártelo. Y yo me acuerdo que abría los ojos y yo decía, ¿qué puede impedir que yo esté tan plácidamente, tan a gusto? Pasaron 3, 4 días y me volví a acostar, y era cuando me acostaba y me arropaba y sentía tan sabroso el clima. Y yo decía, y mis ojos se abrían. Y decía, ¿estás a gusto? Y yo decía, sí. Pronto, ¿qué puede impedir? Decía yo, que yo no esté a gusto. Había una alarma pequeñita, amorosa, que me decía, estás a gusto, pero viene algo, y no te vas a sentir tan a gusto, pero no sé cómo decírtelo. No eran esas palabras, pero yo sabía que algo venía, que yo no iba a estar tan plácidamente. Pasa 1, 2, 3 semanas, no íbamos a ninguna iglesia, y la gracia de Dios advirtiéndome que me preparara. Esto que viene, no iba a ninguna iglesia, termino mi quehacer, estoy esperando a mi esposo que pase por mi hijo para que venga a la iglesia, a la casa a comer. Estoy sentada viendo la televisión, no me da pena decírtelo, no iba a ninguna iglesia, sí debería de darme, pero esto que sirva. Estaba yo viendo la televisión. Ese día nunca lo voy a olvidar hasta el último día de mi existencia. Sentada, recargada en el espaldo, escucho aquí, escucho en el oído, como cuando alguien se te acerca y te dice algo en secreto, una voz con una paz y un amor, y también con cierta autoridad. No te lo puedo explicar. Y dije, hoy es el día que te lo tengo que decir. Audiblemente me repitió dos cosas, dos palabras, y fueron las siguientes. Esto fue lo que escuché. Me dijo, lee la Biblia. Al instante volteo y dije, no hay nadie, estoy sola. Era una voz tan fuerte y tan dulce, yo no te puedo explicar eso. Nunca en mi vida me ha pasado ni me ha vuelto a pasar más que esa vez. Hago caso omiso, sigo viendo la tele, ignoro esa voz tan tierna y tan dulce, y me vuelve a decir por segunda vez, lee la Biblia. Y pregúntame si leí la Biblia. Me hubiera ahorrado años de dolor y de tristeza, viendo cómo me consumía por no escuchar esa voz. Kenneth Hagin dice, cuando una voz es audible, es vida o muerte. Escucha, si tú les llegas a escuchar, es de vida o muerte. No hice caso y no le conté a mi esposo, no le conté a nadie. Solo lo saben pocas semanas, o pocas hermanas, pocas personas. Me dio pena, me da pena, a lo mejor sí, pero Dios en su misericordia me sana. Nace Rema. Rema hubiera podido nacer, Rema hubiera podido existir, porque Dios ya estaba en sus planes, ya estaba en su corazón. Yo no tenía que haber pasado por eso, sino para qué me lo dice. Me está diciendo para que yo me alineara. Cuando Dios habla a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través de sueños, visiones y audible, me consta que literalmente es de vida o muerte. Nunca he vuelto a oír la voz audible. Volteé, me fui atrás, me fijé si alguien se había metido,
El diablo no puede ser, porque el diablo nunca me diría que lea la Biblia. No lo hice. Puedes ponerte de pie. ¿Puedes salvar vidas? Sí, si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo. Ahí estaba la voz de Dios audible. Inquieta yo anteriormente, cuando me recostaba, decía, estoy tan a gusto, que puede impedir que yo siga? Algo me decía. Ahí el Espíritu hablándome, y no me congregaba. Qué grande es la misericordia de Dios. Y me habla audible 2 veces y 2 palabras: lee la Biblia. Y volteo y me levanto y no hay nadie. Sigo leyendo, viendo la tele y no hago caso, y me vuelve a decir con ese amor tan grande. Hubiera podido, no morí, como pueden ver, no morí. Ay, pero qué sufrimiento, qué sufrimiento. Ahí donde estás, dile: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo no quiero que me pase como le pasó a la pastora. Yo quiero ser sensible a tu voz. Iglesia, cuando tú abres la Biblia, estás leyendo directamente del corazón del Padre. No necesitas, benditos sean las vidas de los profetas, benditos sean esas vidas de esas personas que te dicen: tengo una palabra para ti. Pero cuando no hay esa palabra, o cuando no hay una voz profética, tenemos la Biblia. Ve, ahí está. Ve en oración. Oración es otra forma en que el Señor puede hacerte escuchar su voz. El ayuno es otra forma en la que tú puedes ser sensible. La carne se baja, la carne se apaga y el Espíritu se activa, y tu voz, la voz de Dios, la puedes escuchar más fácil. Oh Espíritu Santo que estás aquí presente, ministra a mis hermanos, habla a sus vidas, habla a ellos. Pídele que te hable, iglesia, que tú sepas identificar. Ahora tú sabes cuando habla el Señor. Cuando contradice la palabra, no es Dios. Él es el único que puede guiarte. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son sus hijos. Estos son sus hijos. Vamos a entonar un canto, y si tú quieres levantar tus manos y dile: Señor, quiero escucharte. Quiero escuchar tu dulce voz. Y cállala del mundo. Cállala de tu carne. Enséñame, Señor. Enséñame a recordar solo tú. Gloria a tu nombre, Señor. Tu gracia nos alcanzó, Señor. Gracias por tu ser nuestra brújula, nuestra guía. Padre, no hay palabras suficientes, Señor, para agradecer tu gran misericordia. No la comprendo, Señor. Tan grande tu misericordia. Señor, yo te pido, Señor, que tu pueblo, tu iglesia Rema, Señor, que todos tus hijos, Señor, podamos escuchar tu voz. Que todos, no tan solo escucharla, sino que no sean como yo, Señor, que desobedezcan a escuchar esa voz, que la hagamos caso, porque una cosa es escucharla y otra cosa es seguirla. ¿Cuántos dolores nos evitáramos si la escuchamos y la seguimos? Gracias por haberme sanado. Gracias por haberme levantado, Señor, para predicar tu palabra. Tú eres el que guía. Sin ti yo no puedo. Sin ti mis hermanos no pueden, Señor. Que tu guía, tu presencia nos siga hasta el último día de nuestro existir. Que seamos dirigidos hoy y siempre, o hasta que tú vengas por nosotros, Dios. Esa es nuestra oración. Somos tus hijos y no nos dejamos guiar por otra doctrina, Señor, solo por lo que está establecido en tu palabra. Todo lo llevamos, Señor, por el filtro de tu palabra. Que eso es, Señor, lo que un día salió de tu boca, y profetas, Señor, y los autores, Señor, 40 autores, Dios, en diferentes tiempos, y ninguno se equivoca porque fueron guiados por ti. Amén y amén.
Dios les bendiga. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor? Él es bueno. Él puede. ¿Cuántos pueden decir, Él es bueno? Él es bueno. Amén. Puedes tomar tu lugar. Y como siempre lo digo, oro con todo mi ser siempre que la palabra de Dios haga rema en tu corazón y produzca fruto al 100%, que seamos tierra fértiles, que nos dejemos llevar solo por su guía. Amén. Amén. Vamos a dar gracias por las ofrendas. No hay cómo agradecer, Señor, tu fidelidad. Nos anclamos, Señor, a ella, a tu gracia y tu misericordia. Bendice, Señor, la obra de las manos de mis hermanos. Bendice sus negocios, Señor. Prospéralos. Que la puerta se abra, Señor. Puertas que parecen cerradas, Señor, para mis hermanos y mis hermanas que trabajan, Dios, se abren. Que la gracia les abra las puertas y los ascienda, Dios. Multiplica, Señor, la siembra de cada uno de ellos, Señor, 100 veces, como está escrito, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Nuestros anuncios, nuestro próximo aniversario será, estuve hablando con nuestra hermana Norma, que viene filosa, o sea, está lista, viene con todo, con el Espíritu Santo, obviamente, guiada por el Espíritu Santo. Estuvimos en una videollamada más de 3 horas. Qué cortito se te hace el tiempo cuando estás con una persona que no te cansas de escuchar ni de hablar y de platicar, de interactuar con esta persona. Ella estará compartiéndonos con nosotros. Ella está dispuesta a que tengamos una reunión de mujeres el último sábado del mes de enero. El último sábado, les prometo que voy a traer la fecha bien porque no recuerdo. Bueno, todavía sábado 23 de enero, 10 de la mañana, para mujeres. Ve invitando porque esto se va a poner bueno. ¿Cuántos saben que si el Espíritu Santo está, esto se pone bien? Amén. Así que con la guía de Él, todo saldrá perfectamente. Y después le dije que si ella quería, podíamos tener la reunión, pero que si se sentía muy cansada, solo tendríamos la reunión del mismo sábado. Es en general, ese mismo sábado 6 de la tarde. Ella me dice, voy a llegar con tiempo, llego desde el jueves, descanso jueves jueves y el viernes, y el sábado estoy lista. Es una mujer que no le importa el tiempo, no le importa ministrar, sean los que sean, no importa. Estará ministrando mujeres. Estaremos publicándolo por redes sociales también para quien quiera añadirse. Entonces es el último sábado, 10 de la mañana, reunión de mujeres. Luego en la tarde todos, hombres, varones, niños, todos pueden estar el sábado 6 de la tarde. Y luego el domingo un solo servicio, último domingo del mes de enero, un solo servicio. Tenemos personas que ya me están hablando que en qué hotel, que gloria a Dios por las personas que nos van a estar acompañando. Es que me pongo nerviosa, hasta tartamudeo, dúdenlo, lo volví a tartamudear. Estarán con nosotros. El apoyo que tú quieras dar para la obra, para este gasto, es la única vez hasta ahorita que en todo el año pido apoyo, porque es hotel, porque son los viáticos, es el avión, es la comida, es todo eso. Todo, nunca es una siembra, nunca es poco, porque las matemáticas, te lo he dicho, las de Dios son ya te las imaginarás, los peces y los panes, cómo fueron multiplicados. Así que lo que tú puedas dar, y si porque tienes gastos, por el motivo que sea, no puedes apoyar, lo que sí te pido con todo el corazón, al igual que lo hacía mi esposo, no vayas a faltar. No vayas a faltar, porque será de gran bendición. Entonces esta hermana profeta Norma Hernández de Texas estará acompañándonos, ministrándonos con palabra de Dios, palabra profética, palabra de consolación. La profecía es consolación, exhortación. Se me va una, tiene 3 funciones, pero estará aquí con nosotros. ¿Cuántos van a estar aquí, por favor? Amén, amén, muy bien. Bueno, creo que son todos nuestros anuncios. Si gustas ponerte de pie, y me gusta decírtelo, no sin antes agradecerte que estés aquí, que hayas tomado el tiempo para escuchar palabra de Dios, literalmente escuchar
la voz de Dios, porque esta es la voz de Dios. ¿Gustas levantar tus manos? Que la gracia de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Aleluya. Que todo nuestro ser, espíritu, que es lo principal donde Dios nos habla, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, Iglesia Rema, nos encuentre a ti y a mí escuchando totalmente y dejándonos guiar por su dulce voz. Y todos los que lo hacemos, no sean negligentes como yo, todos los que lo hacemos decimos amén y amén. Dale otro aplauso, iglesia. Quedamos despedidos. Dios te bendiga abundante y ricamente.